Pose de terapeuta. Pose de aparentar tranquilidad. Pose de que sabes mucho. Y en realidad no sabemos mucho. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo episodio de este podcast de RJ Podcast. Eso, RJ Band. RJ Band. Somos una banda. Somos una banda no delincuencial. De banditos. ¿Cómo están? Estamos alegres de poder compartir cada lunes con ustedes. Estamos viendo que no hay muchas vistas. ¿Qué está pasando? Compartan el podcast. Yo sé que a ti te gusta el podcast, yo sé que a ti te sirve, así que compártelo con tus amigos. Como dijo alguien, aprobado por Chayanne. Hoy queremos hablar de un tema que es súper importante, pero a veces no sabemos qué tan importante es, ¿no? La inteligencia emocional en las relaciones. Sí, o sea, porque normalmente en el mundo en el que vivimos, con las personas con las que tratamos, las relaciones se dañan constantemente. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo que me decía que hace mucho tiempo ya no se reúne la familia. Y decía que hace tiempo la familia se reunía y hacían comidas y jugaban, disfrutaban, se peleaban, pero estaba así. Pero desde hace algún tiempo, cuando ya los hijos se empezaron a casar y todo, empezaron a haber conflictos ya entre la nuera y la suegra y el yerno y los primos, que se peleaban los primos y cosas así. Y eso dividió la familia y hoy la familia está súper distanciada. Hay problemas así a diario, ¿sí o qué? Yo pienso que es muy común porque sí vivimos de una cultura como que se ha exaltado el yo, o sea, de cómo tú te sientes. Si no te sientes bien, ándate, si no te sientes bien, pon límites, ¿no? Pero a veces es como extremista, porque si tú tienes un equilibrio en las cosas y sabes manejar las relaciones, lo más lindo es vivir en comunidad. Es hermoso. Lo más lindo es tener gente, o sea, en tu casa. Por ejemplo, mi familia es una familia grande. Cuando nos reunimos todos los hermanos y los sobrinos y todos, es una Son locura. 7 nietos. ¿No? Sí, y eso parece jardín de infantes y hacen bulla y nosotros acá conversando y riendo y molestándonos. Y claro, siempre ha habido momentos tensos también, ¿no? Súper tensos, momentos donde ahí le dejamos, dice mi papá. Pero yo digo sobre todo cuando hablamos de política. Ay, Dios mío. Pero eso es lo lindo de la convivencia, ¿no? Claro. O sea, también te forma el carácter, porque imagínate a alguien solo, ¿qué problemas va a tener? Cuando yo era pequeño, siempre me gustó ir al río. Me encantaba ir al río. Y tú vas al río y el río está ahí y el río no es tan atractivo. No soy de las personas que paso todo el día metido en el agua. Pero siempre fue por la gente que estaba ahí, no por mi papi, mi mami, mis hermanas. Y los juegos. Por ejemplo, hubo una temporada que mi papi nos llevaba a la piscina, ¿te acuerdas? Nos llevaba los lunes de la noche a la piscina. Y lo lindo era jugar en la piscina con él. Claro, o sea, y lanzarnos la pelota. ¿Cómo se llama? Básquet de agua, algo así. Algún juego se inventó mi papá. papi. Se inventaba juegos, ¿no? Y era divertido por la gente. Y algo que siempre ha habido en mi casa es que mi papá ha sido un papá para todos, ¿no? Y los muchachos de la iglesia llegaban y nos íbamos con todos, o sea. Mi papi tiene un don, que él se memoriza los nombres de toditas las personas. Y es increíble porque a veces ni a los amigos es como que, ¿cómo te llamabas tú, vos, el negrito? Mi papá sabe los nombres de todos. Y a veces se equivoca el nombre, pero ya le dijo Marcelo y así se llama Antonio, dijo Marcelo toda la vida y él le dice, ¿cómo te llamas? Marcelo, porque el pastor me dice Marcelo. Pero si ya le puso Marcelo, mi papá ya no se equivoca, ya le dice Marcelo toda la vida. Entonces yo pienso que la vida en comunidad, la vida con gente es linda, pero siempre hay enemigos de esto, ¿no? Porque hay un versículo en la Biblia que dice que es delicioso, agradable habitar los hermanos juntos, en armonía, ¿no? Claro. Entonces, el ladrón de la armonía es el diablo y a veces somos nosotros mismos. Nuestras inseguridades. Exacto, el ego que a veces uno tiene, ¿no? Entonces, algo que en algún momento en una crisis de la adolescencia me acuerdo que ahí con mis hermanos le decíamos, vamos a vivir solas, nunca nos vamos a casar, que no sé qué, y mami nos sentó y nos dijo, entonces siempre van a ser así, nunca van a mejorar, porque si van a estar solas, ¿con quién van a pelear? ¿Cómo se van a dar cuenta cómo son? Y ahí nos explicó pues las formas de la convivencia, ¿no? Y es verdad, o sea, uno por ahorrarse trabajo emocional quiere estar solo, pero luego terminas deprimido. Claro, necesitamos. Las personas que son ermitañas y se aíslan normalmente terminan teniendo problemas de salud mental. Y es interesante porque en las relaciones nosotros mejoramos. Una persona que normalmente se aísla termina siendo inmadura y termina fracasando en muchas cosas. Son las personas las que más nos enseñan. Por ejemplo, en estos 11 años de matrimonio con mi esposa, Dios me ha tratado mucho y a través de ella, ¿no? Sí se nota. Porque mi esposa, como dice el pastor Marcos Witt,
a veces el Espíritu Santo posee a tu esposa y te habla a través de tu esposa y te dice cosas, te llama la atención, O te queda viendo así como... Sí, ya conoces el lenguaje de ellos y a veces yo tengo un amigo que no sabe venir a visitar aquí a la casa y cuando él viene solo, él habla, hace bromas, molesta, se pasa ya de la línea a veces. Y cuando viene con la esposa está calladito, así, está como tenso. Y siempre le decimos, habla, ya porque está tu esposa. Y de ahí nos confesó que siempre cuando viene acá y ya llega a la casa, ya cuando se va la esposa siempre le habla y dice, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué hiciste esta broma? Y de alguna manera es Dios llevándola a madurar, ¿no? Claro, y por ejemplo, el ego nos hace creer que no necesito de nadie, que así estoy bien. Pero la humildad nos hace entender que nos necesitamos mutuamente. Entonces él le necesita a la esposa para mejorar. Claro. Pero el ego, por ejemplo, te hace pensar, por eso no la lleves. Entonces es como ser inteligente emocionalmente, creo que tiene que ver mucho con la humildad, ¿no? De aprender a reconocer nuestras emociones. Es que el orgullo te va a llevarte a ofender, ¿no? Entonces tu esposa te dice algo y tú dices, ¿qué le pasa? ¿Con qué autoridad? Y el orgullo te dice, ándate a dormir al mueble. Y te vas al mueble y ahí te arropa el orgullo, te mima, te da un beso en la frente, te dice, así estás mejor. Y ese orgullo va a destruir la relación, ¿no? Porque ahorita es del mueble, pero mañana capaz me voy a la casa de mi mamá y después busco que alguien me consuele y el orgullo puede abrir muchas puertas que pueden destruir tu vida. Por ejemplo, la inteligencia emocional también nos ayuda como a entender cómo funciona la otra persona. No sé, como a leer el lenguaje corporal, no sé, de la otra persona. A centrarte, por ejemplo, si yo estoy como así, y como así, y como así, es porque ya tal vez estoy incómoda, ¿no? Claro. No sé, o sea, pero no en el podcast. Yo sí me muevo mucho porque no sé si estoy teniendo la postura correcta en el video. Tal vez por eso me muevo mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en conversaciones que tú tienes, de cosas así, ver a la persona y dejar de centrarte como en lo que tú estás viviendo y sintiendo. Y me siento tan bien, aquí no me importa si la otra persona ya no me quiere escuchar. No me importa si hablé una hora y el otro no ha dicho nada. Yo, como me siento tan bien, estoy feliz de la vida. Pero ¿qué tal que si te pones a fijarte en la otra persona que ya te está viendo como con una cara? Ya va bostezando 3 veces. Sí, o sea, que ya hace esto, como mi papi cuando ya se quiere ir. Mi papi tiene un buen tip, así ya cuando la gente está muy cansona y todo, dice, bueno, oremos para despedirnos. Nos agarra las manos y ora. Y ahí ya te tienes que ir, o sea, no te vas a quedar más tiempo ahí, ¿no? Pero sí es súper interesante lo que tú dices porque hay gente que no lee el lenguaje. Y por ejemplo, a veces dice, mira, quiero decirte algo y hay un solazo y estás sudando y ya no aguantas más y tienes que escucharle a esa persona y no es del momento, no es del lugar. Hay personas también que dicen, es que yo soy así, yo digo las cosas, yo no tengo filtros y a mí no me importa decir las cosas. Y eso es falta de inteligencia emocional, ¿no? Porque sí hay cosas que tienes que guardarte para un mejor momento. O hay cosas que no tienes que decirlas porque esa persona capaz no las va a tomar para bien. Dice la palabra que el sabio escucha el consejo, pero el necio se enoja cuando le dices las cosas, ¿no? Entonces, tampoco hay que echar perlas a los cerdos, aunque suene feo, ¿no? Pero hay gente que no quiere aprender y lamentablemente tocará tomar distancia por el bien de ambos, ¿no? Sin resentirse, sin enojarse, pero saber que no hay inteligencia emocional, así que no se puede llegar a mejores acuerdos. ¿Y cómo se podría ser más inteligente emocionalmente? Porque así como se puede desarrollar el cerebro en cuanto a matemática, física, química, literatura, leyendo, haciendo cosas, también en la inteligencia emocional se puede aprender a desarrollar, ¿no? Claro. O tú naces y ya nada. Por ejemplo, yo pienso que todos nosotros debemos desarrollar, porque cuando éramos niños éramos muy imprudentes, gritábamos, hablábamos. A veces mi hijo, estoy conversando con alguien y mi hijo, mira, papi, mi hijo, estoy conversando, espérate. Entonces es algo que necesitamos aprender. Dice la palabra que debemos adquirir sabiduría y que la sabiduría es más preciosa que el oro. Y yo creo que la sabiduría es proporcional a la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que siempre hemos dicho esto. Nuestra inteligencia emocional se mide en cuanto a la calidad de relaciones que tengamos. Entonces, para mí, el termómetro de mi inteligencia emocional es mi matrimonio. Si mi esposa está sufriendo, si dice ya no soy feliz, si dice no me gusta cómo me trata, entonces algo tengo que cambiar yo, o sea, y no decir está loca, ya me dejó de amar. No, porque en Cristo Jesús el amor es renovado, ¿no? Pero sí debo buscar que cada día ella se sienta mejor. Claro, y en alguien que no es casado, tal vez los amigos, tal vez la mamá, los papás, no sé. También siempre hay gente con la que podemos reflejarnos, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un amigo al que ya no le quieren decir las cosas, ¿no? Porque por todo te enojas. No sé, o tal vez eres muy cansón, no te quieres ir de la casa de nadie, quieres dormir en la casa de esa persona. Y la otra persona dice,
ya está tarde, ¿no? Y el otro, no importa, o sea, sigamos conversando. O sea, debes como, no sé. Claro. Yo creo que si es tu buen amigo te diría, ¿no? Ya ándate, por favor. Sí. Déjame. Y si se ofende. Porque a veces uno no dice las cosas porque miedo a que la otra persona se ofenda, ¿no? Claro, pero yo creo que de eso se trata la amistad, de ofenderse mutuamente y perdonarse. Ahí la amistad crece. Sí, lamentablemente a veces soy inmaduro y no le digo las cosas a las personas y eso debo cambiar. Un momento de Reflexión. reflexión. Profunda. Yo también medita en esto. Yo pienso que alrededor de nosotros hay muchas personas que no tuvieron una buena crianza, que no tuvieron a alguien que les enseñe. Por ejemplo, tengo un amigo que siempre que come la sopa hace sonar la sopa. Y es como que ya estás grande, así, ¿no? Y es algo que debemos aprender. O sea, el otro día mi sobrina le decía a mi hijo, no hagas sonar, cuando comas, come con la boca cerrada. Y mi hijo como que se quiso ofender, dijo, míralo cómo me dice. Y yo le digo, es que sí es cierto. Entonces debemos ir como aprendiendo esas cosas. Y el pastor Andrés Speaker decía el otro día que es una buena costumbre, un buen hábito, aprender a decirles a las personas que por favor les hagan saber cuando algo está mal, que por favor les digan, ¿no? El otro día alguien se acercó y me dijo, estás hablando mal, dice, cuando dices calla o calia. Y decía, tienes que hablar bien porque si no, no se entiende. Y era como que... Ha de ser de Loja. Y fue así como que súper inoportuno. Y estaba saliendo de la iglesia y era como que, ¿qué le pasa? No, Cállese. Cállese la boca usted. Pero es chévere cuando alguien que te conoce, que comparte contigo, te dice las cosas. Al principio es como que el ego salta y dice, oye, ¿qué te pasa? Pero después dices, qué bueno que me dijo, ¿no? Un amigo me sabe decir, oye, ¿tienes chicle? Vale que te comas uno porque te huele mal la boca. Y da vergüenza, ¿no? Pero Claro, qué pero bacán que te digan. Pero si ya es tu amigo y hay confianza y todo, es chévere. Claro. O sea, más bien, qué bueno que me dijo, ¿no? A veces tienes amigos que no se ponen desodorante o que no lavan la ropa y la ropa huele feo, huele a humedad y cosas así. Y es bueno que se las diga, ¿no? Aunque es incómodo. Para que no anden mal pareciendo, dice tu Mi suegra. suegra dice, para que no mal parezca. Lamentablemente nosotros somos personas muy orgullosas. Sí. El otro día hablaba con una pareja que decía, ¿por qué no le hice caso a mi líder? Ella me dijo que no me case con él. Y es como que el orgullo no te dejó ver las cosas y luego te toca sufrirlas. Cuando no aprendes a ser inteligente emocionalmente, luego las sufres. Sí, no, o sea, el orgullo te hace creer que tú lo sabes más, que tú sabes más que otros, o sea, que nadie está viviendo lo que tú vives, por eso no te entienden. Que te tienen envidia, capaz. Por eso es bueno hacer caso a la gente que ya vivió, que ya pasó por tu camino y que te ama, o sea, porque siempre te van a decir las cosas con amor, ¿no? Siempre te van a decir para evitarte dolor, sufrimiento, molestia. Y ser inteligente emocionalmente es darte cuenta de lo que necesita la otra persona en ese momento, ¿no? Por ejemplo, alguien está contando algo y está como triste y otro viene, mírenlo este video, muchachos. O sea, eso es falta de inteligencia, ¿no? Si alguien está así como triste, uno tiene que aguantarse el meme que acabo de ver. O sea, y respetar los momentos. Claro, ¿no? sabes que a mí me falta mucho eso a veces porque el otro día vinieron dos parejas a mi casa a visitarnos y comimos algo y uno de ellos estaba contando cómo fue difícil para él cuando su mamá murió y así. Y habíamos quedado, antes de que él empiece a hablar, ya habíamos quedado en ir a comer helados. Entonces él la contaba así y yo decía, ay, guau, pero vamos a los helados. Y la otra pareja me quedó mirando así como que, yo también perdí a mi papá y contó. Y después todos estaban llorando así, todos. Y después helado? yo de broma quería decir, ¿y el helado? Pero claro, había sido muy imprudente, ¿no? Y lo que tú dices es importante, aprender a medir el ambiente, el momento que se está viviendo, ¿no? De una manera más inteligente para ser sensible al dolor, a la necesidad que otros tienen. A veces estoy dando una prédica y ya estoy en la parte sensible, así, y ¡pam! Meto una broma. Y hay gente como que se le regresa la lágrima y es como que, ay, de gana dije esa broma, ¿no? Entonces sí, como que ha sido algo difícil. El otro día estaba conversando con alguien que es cercano y había tenido una discusión con la pareja y me dice, pero yo estoy harta de que siempre se ponga en ese plan como a querer controlarme, decirme las cosas, y yo le decía a Dios, ¿tiene razón o no? Y yo sentí como lo único que le dije es, mira, primeramente, no seas orgulloso. Segundo, no seas orgulloso. Y tercero, no seas orgulloso. Y se enojó y se fue. Que nadie me apoya, que no sé qué.
después me escribe un mensaje y dice, es verdad, gracias por decir. Porque el orgullo, o sea, no nos Sí. quiere dejar recibir, ¿no? Y eso que están lejos de ellos. Mentira, no sé quién es. Verás, Josué. Y entonces es como, el orgullo siempre quiere ver solo su lado, ¿no? Y no ponerse como en el lado de la otra persona. Y ya, pues, y eso es falta de inteligencia emocional. Pues, por ejemplo, si yo hago algo que a ti te pareció mal y luego me empiezo a enojar, no, pues yo tengo que explicarte. O sea, por qué lo hice y Claro. tal vez escuchar, ¿no? Otra cosa que también yo creo que debemos conquistar, siendo inteligentes emocionales, es bajar la guardia. Porque a veces estamos como a la defensiva, ¿no? Como que cualquier comentario, cosa que dijeron en la casa, cualquier cosa que se pensó es en contra mío. ¿Por qué será que a veces estamos a la defensiva? Nos sentimos como atacados. O sea, sentimos como que están menospreciando lo que hacemos, de lo que somos, ¿no? Nos lo tomamos muy personal, o sea, como si fuera hacia nuestra identidad, cuando en realidad no es nuestra identidad, sino las cosas que a veces se nos escapan, ¿no? Como por ejemplo, digamos, yo llego tarde y si alguien me dice, tú eres impuntual, o sea, yo me siento atacada, ¿no? Pero si alguien lo dice de una forma diferente, porque a veces Siempre también, llegas tarde. claro, te sientes como atacado. Claro. Entonces, pero si vos lo dices de una forma como que, no sé, ¿cómo harías para que no suene tan atacado? O sea, la frase, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, uno como padre y como líder tiene que ser bien inteligente en estas áreas. Sí. Por ejemplo, si llega alguien tarde al equipo, al repaso de la alabanza, ¿no? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué pasó? O sea, nos estás fallando a todos. Yo creo que una buena estrategia sería decirle, ¿te pasó algo? ¿Necesitas ayuda en algo? Porque tú siempre eres puntual. ¿Qué pasó? O sea, te puedo ayudar. Como que la gente, en cambio, sepa, cuando yo llego tarde, no es que se enojan, sino que se preocupan. Y eso hace como que el equipo mejore. Y con los hijos es así, ¿no? Porque si mi hijo está haciendo algo mal, un mal hábito, en lugar de decirle, tú eres así, yo tengo que decirle, Exacto. mijito, este hábito lo estás adquiriendo, no está bien que Es tú el lo punto adquieras. que iba. O sea, por ejemplo, tú eres así, ataca su Sí, identidad. yo te entendí perfectamente. Ah, ya, pero es que no sé si los demás. A veces nos sentimos atacados porque sí nos están atacando. O sea, porque nos están diciendo frases como esas, ¿no? Claro, Y luego creces y luego sigues con esa forma de pensar a la defensiva, ¿no? claro. Entonces creo que el trabajo es personal, de empezar a decir, no me están atacando. Hay niños que tienen el demonio de la vieja peleona. Hay niños que pelean con los compañeros en el partido de fútbol, todo así. Y es como verles a la mamá, así es como ver a una señora amargada a través de ellos. Así, y les hablan como... Claro, uno dice, ¿por qué ese niño habla así? Es porque así le trata a la mamá en la casa, muchas veces. Sí. Entonces es como mucho equipaje emocional, ¿no? O sea, venimos arrastrando la crianza, que en Claro. realidad nos define en la vida adulta. Entonces, Y es como volver al capítulo del podcast anterior, ¿no? De ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, sáname, Claro. renuévame, restáurame. Yo a veces he orado y le he dicho, Señor, resetea mi mente, porque hay cosas en mi mente que necesitan ser transformadas, moldeadas, actitudes, recuerdos, cosas que si Dios nos saca de ahí voy a vivir con una amargura terrible. entonces es importante también, si tú quieres como mejorar, es darte cuenta cuáles son esas debilidades, ¿no? Como por ejemplo el estar siempre a la defensiva, tener el espíritu de la vieja peleona. O sea, Claro. estar a la defensiva es eso. Tú me dices algo y yo te respondo. O sea, ahí no estás actuando con inteligencia, sino con impulso. Algo que nos decía un profesor en la universidad y que yo en ese momento no entendía y que lo veía como rebeldía capaz, pero él decía siempre, cuestiónate cosas. ¿Por qué aprendiste eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué crees en eso? ¿O por qué tu cuerpo está así, por ejemplo? ¿Por qué vives somatizando ciertas cosas? Y hay que cuestionarse, ¿no? Porque yo creo que o sea, sí hay que ser agradecidos con lo que somos, con lo que tenemos, porque Dios ha sido bueno, pero no hay que conformarnos. Porque a veces hay cosas en nuestra vida que no están bien. ¿Por qué no me gusta madrugar? ¿Por qué me demoro tanto para dormir? ¿Por qué soy egoísta? ¿Por qué vivo siempre inalcanzado con las cosas? ¿Por qué vivo en escasez? O qué sé yo, ¿no? E ir a la raíz, ¿no? Y decir, Señor, ¿qué cosas tengo que cambiar? A mí me encanta la IA porque a veces voy manejando y normalmente uno siempre va escuchando podcast o escuchando música y a veces es bueno apagar todo, ¿no? Y solo viene pensando, ¿no? Y a veces cuando voy manejando y voy pensando, pienso en cosas que estuvieron mal. Y me pregunto a mí, le pregunto a Dios y le pregunto a la IA, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué hice esto? Y es chévere cuando tú te vas preguntando por qué, y por qué, y por qué, y por qué, hasta 7 veces por qué, y llegas como a una raíz. Y después dices, ¿cómo trato eso? Entonces te compras un libro que hable de ese tema y qué sé yo.
Claro, porque por ejemplo, si tú eres una persona que pelea siempre, ¿no? ¿Por qué estoy siempre a la defensiva? ¿Por qué siempre estoy peleando? ¿Por qué siempre tengo una respuesta? Antes de que termines de decir, yo ya tengo la respuesta. O sea, estoy como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro, mucho tiene que ver con la crianza. Dicen que en la crianza hasta los 12 años, no menos creo que era, como 10 años, ya tu cerebro deja de recibir traumas. O sea, ya no te pueden traumar con cosas fuertes, ¿no? Sino que repites traumas de la infancia cuando... Pero yo me traumé recién ayer. Pero no, ¿con qué te traumaste? No, mentira. Pero no son los traumas que te marcan tu personalidad, son traumas que te asustan o algo, pero luego ya los procesas y ya. En cambio, los traumas de la infancia te definen en tu vida adulta, ¿sí me va a entender? Entonces tu cerebro como que se cierra para que ya no hayan más traumas. No, imagínate seguirte traumando toda la vida, no podrías. Pero en cambio luego... Sí superas más fácil cuando ya eres más grande. Claro, pero tú procesas todo lo que te pasa a través de los traumas que recibiste en la infancia. Entonces el cuestionarte implica sanar. Ayer yo leí algo que me apareció en Instagram. A veces en Instagram aparecen cosas buenas, ¿no? Súper espirituales. Un psicólogo, James Henry Barker, está fresquito, debía haberlo procesado mejor, de que las personas que han recibido traumas, ¿no? Y quieren sanar, no necesitan necesariamente un terapeuta o algo, es bueno, pero por ejemplo, si tú estás solo y quieres sanar, decía que por 4 días, 20 minutos te dediques a escribir en tu cuaderno lo que tú sientes crudo, sin prosa, sin ortografía, o sea, crudo. Escribes en tu cuaderno. Dice que después de escribir... Sin pensar en quién lo va a leer. Ajá, o sea, es tuyo, y nadie lo va a leer, o sea, es tuyo. Y él hizo este estudio todo sabe de mí. por 30 años, verás. Déjame contar. Yeah. Hizo este estudio por 30 años y hizo con varias personas. Y dice que estas personas que escribían, mientras más crudo escribían y mientras más esto, sanaban más rápido. Incluso dice que inmunológicamente su cuerpo sanaba. ¿Por qué? Porque dice que los traumas no resueltos de tu vida se almacenan en la amígdala, que es la que libera el cortisol y la adrenalina. Entonces hay cosas que te pasaron... La que reacciona. Que no están resueltos y tu cerebro las mantiene ahí. Entonces tu cuerpo está constantemente en alerta. Cuando el cerebro entiende que ya pasó y que ya hubo un cierre, porque tú cerraste y escribiste y hubo un cierre, deja de estar en la amígdala y pasa a la parte prefrontal, que es la que toma decisiones a largo y a corto plazo, ¿no? Entonces es como que tu cerebro suelta lo que pasó y tú empiezas a cerrar capítulos. Me parece súper interesante. James Penner Baker. López. ¿Sabes qué? Lo vamos a poner ahí en pantalla porque no soy buena con el inglés. Uno de los beneficios de alabar a Dios, hay muchos beneficios, ¿no? Pero uno de los beneficios de alabar a Dios de manera exuberante, saltando, gritando, levantando las manos y todo eso, es que prepara tu cuerpo para liberarse de cosas. Entonces, por ejemplo, por eso tenemos canciones rápidas en alabanza, donde debes saltar y debes liberarte. O sea, sí. hace más o menos lo que tú dices al escribir, te liberas. Y sobre todo porque tiene una carga espiritual, ¿no? Y luego vienen las canciones lentas, donde ya recibes de parte de Dios, ¿no? Entonces, por eso es súper importante. Y me gusta porque conecta con lo que tú dices. Ahora, como para ir cerrando este podcast tan divertido que hemos tenido, es súper importante medir cómo está la gente a nuestro alrededor. ¿Sí? Y también algo que tú decías, no sé, en episodios anteriores era como estar dispuesto como a preguntar. Ah, no, ahorita mismo dijiste. Antes de que se apaguen los teléfonos 3 veces. Como que estar dispuesto como a decir, si en algo tengo que mejorar, dime, ¿no? Y decirle con las personas que te conocen y que te aman, ¿no? Que tú tengas como esa apertura para que cuando tú hagas algo, no sé, si ves algo en mí, dime. Pero suavito. O sea, porque a veces somos muy crudos para decirle algo. Ah, ya, bueno. Sí. Claro, o sea, siempre hay que, con amor y diciendo algo bueno primero, suavizando. ¿Tú tienes miedo que yo te diga las cosas? No. A veces. Pero siempre me sirve. Todo lo que me dices siempre me sirve. A mí también, gracias. Y es muy bueno. Tú también puedes decirme todo lo que... Mucho gusto. Gracias. Y eso ha sido todo. Ojalá que la gente que está alrededor nuestra se sienta bendecida con nuestra amistad, ¿no? Con nuestra compañía. Sí. Yo creo que ese es el éxito. Ese es el éxito. Tener relaciones que perduren, que te nutran, que te ayuden, ¿no? Empezamos el podcast hablando de lo lindo que es vivir en comunidad, en familia, en armonía. Y yo pienso que no debemos permitir que nuestro ego dañe esas lindas relaciones, ¿no? El resentimiento, la amargura. Yo pienso y digo, deberíamos ser más chéveres, ¿no? Todos. Sí, porque es linda la vida, es lindo disfrutar. De repente perdemos un ser querido y decimos,
¿Por qué no le abracé más? ¿Por qué no le hice sentir más amado? ¿Por qué no le compartí más? ¿Por qué no le invité más a comer, no? Y a veces cuando están no les valoramos. Y eso sí que es doloroso. Y bueno. Nos vamos. Hasta el otro lunes. Que se- La edad. que estén muy bien. Nos Chao. vemos pronto. Cuídense. Cuídense de la tos porque está agarrando feísimo. Chao.